Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera videoclase de Inglés Intermedio 2. Mi nombre es James Saavedra y la agenda que tenemos para el día de hoy es: primero vamos a comenzar con una retroalimentación general de las actividades que entregaron del módulo 2 y vamos después a continuar con la revisión de los contenidos gramaticales del módulo 3 y posteriormente haremos la revisión de actividades que tienen asignadas para el tercer módulo y cerraremos con los comentarios finales. Entonces, como retroalimentación general, les recuerdo por favor que es importante que por favor hagan sus entregas con anticipación o con suficiente tiempo. Recordemos que para otorgar eh, entregas extemporáneas o extensiones de tiempo, pues hay ciertas condiciones y en ese caso pues se hará con una nota máxima de 4. Asimismo, por favor no olviden realizar esas actividades con tiempo porque pues algunas de las que se entregaron en el módulo anterior pues estaban de manera incompleta. Entonces es importante que por favor siempre revisen las instrucciones de cada actividad y que eviten el uso excesivo de traductor porque pues esto no les permite aprender de la mejor manera. Entonces vamos a continuar con la revisión de los contenidos de este tercer módulo. Entonces vamos a estudiar Relative Clauses, Be Used to, Reported Speech y Reflexive Pronouns. Entonces vamos a comenzar con Relative Clauses. Las relative clauses son pronombres que van precedidas o eh, están ubicadas antes de un sustantivo o, perdón, las reflexive pronouns van precedidas por un sustantivo, un adverbio, un adjetivo o un pronombre al cual se refiere en la misma frase. Y se utilizan para aclarar a cuál persona, lugar o cosa se está haciendo referencia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son primero que todo las relative clauses? Son cuatro principalmente. Son who, que significa quién; which, que significa el cual, la cual, las cuales o los cuales en plural; whom, de quién; y that, que significa eh, qué. Bien, entonces miremos los cuatro ejemplos que tenemos acá. Entonces el primero dice, Who is the man who lives in Sioux Falls? ¿Quién es ese hombre quien vive o que vive en Sioux Falls? Segundo ejemplo, That is the park which I want to visit. Ese es el parque el cual o al cual quiero visitar. Tercer ejemplo, She is my mom who I admire so much. Ella es mi mamá a quien yo admiro mucho. En el último ejemplo, You should not believe in everything that the mass media shows on TV. No debes creer todo lo que o que los medios de comunicación muestran en televisión. Bien, vamos entonces ahora a continuar con Be Used to. Esta estructura, Be Used to, se utiliza para em, expresar cosas a las que estamos acostumbrados. Entonces miremos, digamos, la traducción exacta al español sería estar acostumbrado a. No tiene nada que ver con usar o usado. Estar acostumbrado a. Entonces miremos los dos ejemplos. El primero dice, He is used to reading science fiction books because he is addicted to know those stories. Entonces él está acostumbrado a leer libros de ciencia ficción porque está acostumbrado a saber sobre esas historias o se está volviendo interesado en saber sobre esas historias. Entonces en el segundo ejemplo dice, They are used to checking their homeworks. Ellos están acostumbrados a revisar sus tareas. Entonces, si nos fijamos, simplemente es hacer una conjugación del verbo to be y después de to vamos a usar un verbo con ing. Bien, vamos ahora a continuar con reported speech. Entonces el reported speech es algo que se utiliza para mencionar lo que alguien más dijo sobre algo. Y el reported speech pues es un tema bastante amplio que no solo vamos a ver en este corte, en este módulo, sino lo vamos a ver también en el siguiente nivel. Entonces mi consejo es que por favor pues lo estudien juiciosamente porque pues es un tema bastante amplio. Como pueden ver en pantalla en los ejemplos, en esta tabla pues hay varias maneras de hacerlos, con presente simple, en pasado, con presente perfecto y con verbos modales. Entonces miremos los ejemplos que nos dan allí. En reported speech, o bueno, normalmente, ¿cómo se utiliza también el reported speech? Como les decía hace un momento, es básicamente
reportar en mis palabras lo que alguien más dijo. ¿En qué escenarios? Por ejemplo, cuando uno cuenta lo que alguien más le dijo, o cuenta una noticia, o da una información que alguien brindó, o tan casual, o digámoslo tan cotidiano como como un chisme. Eso también puede ser un ejemplo de reported speech. Entonces normalmente se toma como base y lo que ven allí en pantalla, el direct speech, son las palabras exactas que alguien dijo. Y cuando se convierte en reported speech, pues como lo dice la palabra, es porque estamos reportando. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar? Fíjense que allí en los ejemplos va a haber un cambio de tiempo gramatical, pero no simplemente es cambiar palabras de presente a pasado, sino pues que conserven coherencia. Entonces, miramos el primero. El primer ejemplo en presente dice, She's on her way, Anna said. Ella está en camino, dijo Ana. Cuando ya no se utilizan las palabras exactas, sino que se hace el reporte, el reported speech, entonces nos queda algo así como Anna said she was on her way. Ana dijo que ella venía en camino. Miremos ahora un ejemplo con el pasado. He got to eat the leftover food which was in the fridge yesterday, Bill said. Él tuvo que comerse la comida que sobró, la cual estaba en el refrigerador ayer, dijo Bill. Cuando hacemos el reporte de una oración que está en pasado, entonces la vamos a reportar con pasado perfecto. Entonces dice allí el reporte, Bill said he had gotten to eat the leftover food which was in the fridge the day before. Bill dijo que él había tenido que comerse la comida que sobró, la cual estaba en la nevera el día anterior. Miremos ahora con presente perfecto. They have never traveled abroad, student said. Ellos nunca habían viajado al extranjero, dijeron los estudiantes. Entonces, en este caso, las oraciones que estén en presente, bien sean presente simple, continuo, perfecto, las vamos a reportar con pasado. Entonces, con su correspondiente, en este caso tenemos un presente perfecto, lo vamos a reportar con pasado perfecto. Entonces, la frase en pasado perfecto queda reportada. Students said that they had never traveled abroad. Los estudiantes dijeron que ellos nunca habían viajado al extranjero. Ahora, con verbos modales también se pueden. Tenemos allí un ejemplo, dice I can cook Mexican food. En este caso es con el verbo modal can y el reporte se haría con el pasado de can, que es el verbo modal could. Entonces queda allí, he told me that he could cook Mexican food. Él me dijo que él podía cocinar comida mexicana. Bien, entonces básicamente pues como les digo, estas son las orientaciones generales, sin embargo pues pueden consultar el material de aprendizaje de consulta que también encuentran en cada módulo para reforzar pues esta información. Bien, vamos ahora a continuar con reflexive pronouns. Básicamente son los que vemos en pantalla, entonces como pueden ver hay una correlación de pronombres entre sujetos y pronombres reflexivos. ¿Qué es un pronombre reflexivo? Básicamente se utilizan cuando indicamos algo y eso recae en esa misma persona que lo está diciendo o lo está haciendo. Un ejemplo, como cuando yo digo en español, yo me considero a mí mismo una persona inteligente. En este caso tenemos el verbo considerar. ¿Quién ejecuta la acción? Yo, ¿cierto? Yo considero. ¿Y quién recibe esa acción? En este caso, mí mismo. Yo me considero a mí mismo. Entonces son estos que ven allí en pantalla. I, o sea, yo, va relacionado con myself, que es mí mismo. She con herself, que sería ella misma. He con himself, que sería él mismo. It con itself, que sería eso mismo. We con ourselves, que serían nosotros mismos. They con themselves, que serían ellos mismos. Y you en plural con yourselves, que sería ustedes mismos. ¿Ok? Sin embargo, también podemos hacerlo con you en singular y el reflexive pronoun sería yourself, terminando en F. ¿Cierto? Entonces sería ti mismo o usted mismo. Entonces miremos acá. La definición que nos dan, pues nos dicen que se utilizan para enfatizar en el sujeto que hace una acción, lo mismo que les decía hace un momento. Entonces, la acción recae sobre quien la está ejecutando. Tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, I cut my hair myself. Yo me corto el cabello yo mismo. O she washed her clothing herself. Ella lavó su ropa ella misma. He did the social studies task himself. Él hizo la tarea de ciencias sociales él mismo. Y en el último ejemplo, they cooked lasagna themselves. Ellos cocinaron lasaña ellos mismos.
Ok, entonces vamos a terminar nuestra videoclase con la revisión de las actividades que tenemos para el módulo 3. Entonces, como ven, pues tenemos cuatro actividades. La primera es esta videoclase. La segunda es un taller, una tarea llamada Stereotypes, que estará habilitada desde el 26 de febrero hasta el 3 de marzo a las 23:59. Y es esta que ven en pantalla. Consta de 10 preguntas y, como es usual, se debe resolver siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Bien. Ok, la siguiente actividad es un foro llamado Roles of Women and Men. Estará habilitado desde el 4 de marzo hasta el 10 de marzo a las 23:59 y es este que ven en pantalla. Entonces les voy a explicar cómo lo deben resolver. Entonces tiene dos partes. La primera dice que ustedes van a consultar en la base de datos y referencias seleccionadas en la parte de recursos de aprendizaje. Aquí encuentran algunas palabras clave para poder utilizar en las bases de datos. ¿Ok? Y entonces van a hacer una breve investigación buscando hacer un pequeño reporte sobre los hábitos de las mujeres y los hombres en la historia. ¿Ok? Deben enfocarse en contestar estas dos preguntas. La primera dice, What did men and women used to do? ¿Qué solían hacer los hombres y las mujeres? Y la segunda, What were men and women used to do? ¿A qué estaban acostumbrados los hombres y las mujeres? Entonces, una vez hayan consultado esa información, le dan respuesta a esas dos preguntas, ¿cierto? Van a para ello utilizar 5 frases para cada pregunta, es decir, un total de 10 frases, 5 y 5, y van a darle respuestas usando used to y be used to, ¿ok? Con sus respuestas, entonces las van a organizar en una infografía. Bien, pueden utilizar Canva, Pictochart, Engage, BeFunky, etcétera, y le van a colocar ayudas visuales perdón, imágenes como ayudas visuales, ¿ok? Entonces acá en esta parte pues simplemente nos dan un recordatorio de cómo se utiliza used to y be used to. Bien, paso seguido entonces van a compartir su infografía utilizando un link y lo van a publicar en el foro, ¿ok? Entonces en caso de que tengan inconvenientes compartiendo ese link para que aparezca publicado en el foro, por favor me avisan con anticipación de manera que yo les pueda ayudar. Esta, como dice acá, es solamente la primera parte de la actividad. La segunda parte de la actividad es muy sencilla. Vamos entonces a utilizar Reported Speech describiendo 3 frases escritas por sus compañeros en sus infografías, analizando cómo estas acciones han cambiado hoy en día. Bien, y se debe hacer como una respuesta a la publicación de un compañero. Entonces, bueno, en esta parte podemos consultar un documento que nos hace un repaso de Reported Speech. Y por ejemplo, aquí tenemos esto. Dice, Thomas said that in Colombia there had been many traditions that the Catholic Church considered normal in the roles of women in the 40s, like obedience to the husband, staying at home, and taking care of children, among others. Bien, entonces esto es un ejemplo. Como pueden ver, pues un compañero, supuestamente llamado Tomás, entonces publicó algo y yo utilicé el reported speech para reportar lo que esa persona compartió en su infografía. Bien, de manera que las evidencias que deben entregar es el link con su infografía de la parte 1 y la participación en el foro reportando lo que uno de sus compañeros dijo en su infografía como la segunda parte. Bien, por último entonces tenemos el examen final que estará habilitado desde el 8 de marzo hasta el 15 de marzo a las 23:59. Es este que ven aquí en pantalla, consta de 12 preguntas. Bien, y como ya es costumbre, entonces simplemente vamos a seguir las instrucciones de cada pregunta. Por favor, como ya había mencionado en una ocasión anterior, es importante asegurarnos de que estamos haciendo uso completo y correcto de los temas que se están estudiando en el módulo, porque como ya había indicado, pues ese es el enfoque de evaluación. Por ello mismo es importante no hacer demasiado uso o uso excesivo del traductor, porque pues de pronto no nos fijamos y no estamos utilizando los temas que hemos estudiado. Bien, entonces como ya decía, pues es simplemente cuestión de resolverlo siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Bien, entonces de esta manera hemos llegado al final de nuestra videoclase.
Una vez más, les recuerdo revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Esto realmente es muy importante tenerlo en cuenta porque, como pueden ver, nuestro curso termina el 15 de marzo. Entonces, pues en este punto, como ustedes entenderán, yo también tengo que cumplir con los cronogramas y no podemos dar oportunidad a entregar trabajos después de esa fecha. Bien, a menos de que pues ya sea una situación diferente y que esté argumentada y sustentada con documentos. Bien, entonces de esta manera pues les quiero agradecer una vez más por todo su esfuerzo y dedicación para con esta asignatura. Recuerden que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 y pues les deseo muchos éxitos en lo que queda de este curso, de esta asignatura, así como con sus otras asignaturas y todas sus proyecciones en el futuro. See you in a future opportunity. Thank you very much for your interest and participation in this subject, and see you around. Bye bye.